Bueno, hoy quiero rendir homenaje a un gran hombre que le tocó estar al frente de la primera magistratura de nuestro país. Se trata de nada más y nada menos que Arturo Illia. Cuando nacía el siglo XIX, un 4 de agosto de 1900, a las 4 de la tarde, nacía en Pergamino, Buenos Aires, un médico de pueblo que llegaría a ser un presidente ejemplar, solo que él aún no lo sabía. Arturo Illia, ¿quién más para decir esa frase? Para gobernar solo había que ser honesto y cumplir con la Constitución. Parece una frase hecha, pero alguien que realmente la vivió. Antes de ayer se cumplieron 120 años de su nacimiento. He leído mucho de su historia. Para mí, pudo defender sus principios no solo con sus palabras, sino que también lo hizo con sus actos, a lo largo de toda su vida. Era como un Quijote cambiando la realidad que lo rodeaba, con la noble intención de hacer el bien a algunos, cambió la vida de millones. Digo como un Quijote porque era fanático de Cervantes. Era como su manual de imposibles, que le recordaban que los gigantes son los que a veces se quedan con los granos del pueblo. A los 18 años recién cumplidos golpeó las puertas del radicalismo para afiliarse. Desde su cuna radical de padres italianos, gringos, trabajadores de la Lombardía, cuando llegó a conocer, antes que esto quiero mencionar que él en el 18 estudiaba en la Facultad de Medicina, en la Universidad de Buenos Aires. Él abrazó el radicalismo también por el hecho de la militancia universitaria que fue tan importante y lo que se consiguió en aquel año tan importante como fue el 1918. Y pudo vivir en carne propia los movimientos estudiantiles, las jornadas de la reforma universitaria, las vacaciones de verano. En las vacaciones de verano él concurría a su ciudad natal y ayudaba a su familia que administraba un horno de ladrillos. Un hombre realmente humilde. En el año 1927 pudo recibirse y realizar sus prácticas en los hospitales Piñeiro y San Juan de Dios de La Plata. Cuando llegó a conocer a Hipólito Yrigoyen, le tocó también, durante la presidencia del mismo, que se le ofreciese ser médico de la Mutual de Ferroviarios, la cual aceptó gustosamente. Eso fue en 1928, pero la felicidad le duró muy poco porque se estaba gestando el golpe militar que 2 años después derrocaría al presidente en septiembre de 1930, y con un telegrama le anunciaban que podía despedirse de su sueño allá en Cruz del Eje, Córdoba, donde estaba radicado. Pero cuando uno se hace querer por la gente, como era él, no lo dejan irse. Le pedían que se convirtiera en el médico de pueblo. Y así fue. Fue un hombre tan solidario, un gran médico, pero mejor persona aún, que si alguien llegaba a atenderse y su diagnóstico indicaba medicamentos y esa persona no podía comprarlo, él tenía un arreglo con el farmacéutico de la zona, al cual le llamaba y le decía, haga lo que tiene que hacer con esta persona. Le mandaba una notita para que le entregaran el medicamento del cual él después abonaría. Ese amor por el prójimo hizo que en el 1944 más de 4.000 vecinos, cansados de temer que su médico se les fuera, decidieron organizar una colecta y le compraron la casa donde alquilaba. El dinero de la colecta no solo alcanzó para eso, sino para un auto que mantuvo en muy buenas condiciones hasta llegar a ser presidente. En Cruz del Eje, un vecino de apellido Hansen se moría. Llegó enfermo de difteria, pero Illia logró salvarle la vida con su intervención, y Hansen, que era un hombre adinerado, le compró un pasaje a los Países Bajos. Fue la única vez que tuvo la posibilidad de viajar a Europa, pero eso le cambió la vida. Cambió muchos conceptos de su forma de vida, que los trajo y los puso en práctica también cuando llegó él a la presidencia. Al regreso de su viaje, Luis Cass-Walder le presentó a Silvia Elvira Martorell, quien fue tiempo después su esposa. Se casaron el 15 de febrero de 1939. Tuvieron 3 hijos, Emma, Martín y Leandro, que se criaron escuchando a Beethoven, su música preferida. Llegó a ser senador de la provincia de Córdoba por Cruz del Eje, vicegobernador de la provincia de Córdoba, presidió el Comité Provincial
radical en 1945 y en el 48 fue diputado nacional por Córdoba. Habiendo sido elegido gobernador de Córdoba, no pudo asumir por el golpe de Estado a Frondizi en el 62. Contra todo pronóstico, un sábado, 14 de septiembre del 63, a los 63 años de vida, Arturo Illia era el nuevo presidente de la Argentina. Fue un hombre de institución, en una época convulsionada. Tuvo que enfrentar a los militares, que aún estaban con poder contra la democracia, y soportó la revolución de estudiantes, huelguistas y toda la prensa en contra todo el tiempo. Sin embargo, la República no vivió un solo día de estado de sitio, ni presos políticos, brindó absoluta libertad gremial, y apenas al año siguiente levantó la proscripción del peronismo, legalizó el Partido Comunista, realmente un demócrata con todas las letras. Con la resolución 2065 del 65 convocaba a las Naciones Unidas a discutir frente al Reino Unido la soberanía de las Malvinas, lo cual fue aceptado por la ONU. Otro precedente importante de su gestión. Puedo asegurar que durante su gobierno se logró la sanción de la ley de asociaciones profesionales, la ley de medicamentos, la ley del salario mínimo, vital y móvil. Se incorporó en el Código Penal la figura de enriquecimiento ilícito de los funcionarios. Destinó el 25% del presupuesto en ciencia, tecnología y educación. Derogó la ley de contratos petroleros. Y en sus 3 años de gestión, algo único en la historia argentina, el PBI creció 10% porcentuales promedio, contra el 2,5 negativo que había tenido en el último año del periodo anterior. Construyó equipos de gente confiable y honesta. No tocó un centavo de los fondos reservados. No tomó un solo crédito internacional. La desocupación era escasa. Redujo la inflación. La balanza comercial daba saldo positivo y disminuyó la deuda externa. Su honorable personalidad hizo que pudiera soportar el averno que nos sucedió después del 28 de junio de 1966, con la noche de los bastones largos, el cordobazo, la creación de las guerrillas, las economías regionales destruidas, con una fuga de profesionales del país que dejaban a la nación prácticamente desprovista de futuro. Volvió a su profesión de médico que tanto amaba. Le puso cobrar una jubilación como presidente, para morir a los 82 años en un hospital de Córdoba el 18 de enero del 83. Señor presidente, señores concejales, cuando le preguntaron si era muy difícil gobernar, dijo: no, es muy fácil, solo hay que ser honrado y cumplir con la Constitución. Algo tan simple como eso, ¿no? Vendió su auto en 1966 para tratar la enfermedad de su esposa en el Centro Oncológico de Houston. Pese a que el gobierno dispusiera de fondos especiales para tal fin, Arturo Illia con un rotundo no dijo que era como robarle al pueblo el recibir ese beneficio. Quizás parte de nuestros males estén en no ser capaces de aceptar y cumplir con la voluntad de las almas de muchos que alguna vez fueran los líderes de nuestra nación, como es el caso de Arturo Illia, de propio San Martín, Belgrano, que nos dejaron legados de un amor a la patria impresionante. Arturo Illia, señora presidenta, pidió que reposen sus restos mortales en su amado Cruz del Eje. En cambio, hoy se hallan en el cementerio de la Recoleta, algo que él no pretendía. Murió de pie, dejando un gran legado de honorabilidad y de amor al prójimo. Yo ruego a Dios realmente que todos los que desempeñamos esta función tengamos al menos una cuota de ese amor al prójimo que tuvo él, de esa honorabilidad, de esa decencia. Sinceramente es digno de que reciba este homenaje y este reconocimiento, que no lo tuvo, que no se lo dio nuestro país y no supo defenderlo. Aún aquellos que fueron beneficiados por él le dieron la espalda en el momento crucial. Muchas gracias, señor presidente.